Jóvenes, ya empezamos con el tema de biología, tema 5, en el cual hoy vamos a ver los componentes químicos y la clasificación de los seres vivos. En esta hora espero avanzar con ustedes todo lo que pueda para que avancemos en biología. Acuérdense que el 8 de abril tienen la exposición, así que jóvenes, ustedes eh, prácticamente tienen bastante tiempo para poder hacer la exposición, lucirse en la exposición, trabajar en la exposición, hacer unas bonitas diapositivas. Ay, ay, ay. Ok, chicos, entonces si ustedes se fijan, vamos a ver con lo que es respecto a los componentes químicos y clasificación de los seres vivos. Pues para poder introducir el tema, necesito que contestemos lo siguiente. Las dos preguntas. ¿Todos los seres vivos estamos constituidos por elementos? ¿Puedes enumerar estos elementos? Los seres vivos se clasifican en 3 dominios. Enumérelos. Los seres vivos se clasifican en 6 reinos. ¿Cuáles son? ¿A qué reino pertenecen las bacterias? Vamos, necesito saber estas respuestas en el cual tienen hasta las 11:10 para responder. Vamos.
Ok, jóvenes, tienen 3 minutos. Ya terminé, profe. Ok, bien. Vamos a empezar, chicos, para que sigamos con la temática. Bien. Si ustedes se fijan, nos está hablando sobre los componentes químicos y la clasificación de los seres vivos. Ahora bien, me gustaría saber por ustedes mismos, todos los seres vivos estamos constituidos por elementos químicos. Enumérame esos 5 elementos químicos. ¿Cuáles podrían ser? Vamos a ver, Nolvia. Oxígeno, Oxígeno, muy bien. carbono, Carbono, hidrógeno, hidrógeno. y no sé si este está bueno, pero le puse fósforo. Muy bien. ¿De dónde Y la sacó? De San Google. no, ¿se acuerda que usted nos dejó una tarea en noveno que yo llevé una imagen pegada de un niño, parece? Con los niveles de elementos y los componentes, correcto. Y también tienen calcio. Muy bien. Ahora bien, jóvenes, vamos a ver. Esta se la vamos a dejar a Jafet. Jafet, ¿nos podría decir, Jafet, los seres vivos se clasifican en 3 dominios? ¿En cuáles podrían ser esos 3 dominios, Jafet? No sé, ya no me acuerdo de dominios ni de eso. Ok, bien, le borró cassette de ese año, mano. Qué barbaridad. Vamos a ver, Lizzy. Lizzy, ayúdame. ¿Cuáles podrían ser esos seres vivos que se clasifican en 3 dominios? Pues yo puse eucariota, no sé si está bueno, y procariota. Procariotas, muy bien. Y las archeobacterias, que es el tercer dominio. Archeobacterias, muy bien. Ahora vamos con el siguiente. Esta se la vamos a dejar a Daddy. Daddy, los seres vivos se clasifican en 6 reinos. ¿Cuáles son esos 6 reinos, Daddy? Reino Mónera, Reino Fúniga, Fúniga.
No, no, reino monera. No, Monera. monera. Ajá. Yo le puse reino animal, reino vegetal. Reino animal y reino vegetal. Muy bien. Acaba de decir 3. Nos hacen falta otros 3. ¿Quiénes son, Denise? Vamos. Yo solo tengo 5. Ajá, vamos. Reino animal, vegetal, monera, fungi y protista. Y protista. Muy bien. Pero falta uno. Sí, falta uno. Profe, yo creo que es el archabacteria. El archabacteria. Solo que es el reino bacteria. Excelente. Muy bien. ¿A qué reino pertenecen las bacterias? Ya se lo dije, ya hasta se lo soplé. ¿A qué reino pertenecen las bacterias? Jóvenes, pucha, no es posible que no Reino hagan Reino monera. bacteria. Excelente. Muy bien. Excelente. Bueno, chicos, entonces, si ustedes se fijan, los componentes químicos y la clasificación de los seres vivos, vamos a hablar cómo está constituido un ser vivo, por qué elementos químicos, y vamos a hablar de los 5 reinos. Vamos a hablar de los reinos vegetal, reino animal, vamos a hablar de reino fungi, el reino archea, que es el reino bacteria, y vamos a hablar de los 6 reinos que constituyen a la clasificación de los seres vivos. Pues a partir de esos jóvenes, vamos a empezar con qué son los componentes de químicos. Pues cuando nosotros hablamos de los componentes químicos, estamos hablando de la gran magnitud que pueden poseer elementos en un ecosistema, ya sea acuático, terrestre o incluso los seres humanos, nosotros estamos constituidos por elementos químicos. Entonces, chicos, entre los principales elementos químicos que forman los seres vivos, podemos mencionar los siguientes. Uno de ellos es carbono. Recuérdenme, chicos, subirle siempre el PDF a la plataforma para que vayan copiando los temas. Y recuérdenme guardar el PDF subrayado, porque a veces que no lo guardo subrayado y me preguntan, profe, ¿qué copio? Bien. Entonces, a partir de esos jóvenes tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, calcio, tienen hierro, cloro, cobre, flúor y zinc. Se puede imaginar qué montón de elementos químicos están presentes en la vida de unos ecosistemas. Entonces, a partir de eso, ¿cuál es la importancia de estudiar la clasificación de los seres vivos? Pues la importancia de la clasificación de los seres vivos en la actualidad hay 3. Uno de ellos que se clasifica en dominio, que es el primer nivel de la clasificación. O sea, es el que nos distingue a nosotros si es dominio eucariota, si pertenece al dominio, procariota o si pertenece al dominio archeobacterias. Mientras que entonces prácticamente el dominio es el más amplio para poder definir la clasificación de los seres vivos. ¿Y qué significa reino? Pues reino es el segundo nivel que en el campo de la biología es una de las 5 grandes subdivisiones en las cuales se clasifican los seres vivos. Por ejemplo, está reino animal, reino vegetal, está reino moneda, reino fungi, está reino archeobacterias y tenemos también el otro reino que se me olvidó, a ver si me ayudan. ¿Cuál se me olvidó? Vamos a ver, volvamos. Reino moneda, reino animal, reino vegetal, reino fungi, reino de las archeobacterias y Reino Protista. protista. el reino protista. Muy bien. Entonces, a partir de esos jóvenes, entonces el reino abarca esas 5 divisiones y cuentan las características comunes. Ahora bien, ¿quiénes son los 3 dominios? Pues los 3 dominios los tenemos aquí, jóvenes, y la clasificación de los reinos. Cuando nosotros hablamos de los 3 dominios, estábamos hablando del dominio bacteria, que influye el reino de las bacterias. Tenemos el dominio archea, que es el reino de las archeas. Tenemos el dominio eucariota, que en el dominio eucariota, si ustedes se fijan, comprende el reino protista, el reino fungi, el reino vegetal y el reino animal.
Entonces, a partir de eso ya empezamos a denotar cuáles son los dominios. Y uno de ellos es el dominio de las bacterias, reino bacteria. Las bacterias jóvenes son microorganismos unicelulares. Y cuando hablamos de unicelulares, ¿qué quiere decir unicelulares, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa Una unicelular? sola célula. Correcto, muy bien, que tienen una única célula. Entonces, a partir de eso, distingue el dominio bacterias con el reino bacterias, que ellas solo están formadas por una sola bacteria y por lo tanto se diferencian de las células eucariotas, tanto de los animales y las plantas. ¿Por qué? Porque no tienen un núcleo ni organelo interno rodeados en sus membranas. Ahora bien, ¿cómo nosotros describimos o cuáles podrían ser los ejemplos que están dentro de lo que es el dominio procariota? Pues uno de ellos, jóvenes, para poder nosotros definir cómo está constituido las formas de las bacterias, es que sus formas son variadas. Una de ellas es por cocos. Si ustedes se fijan, acá tenemos los cocos. Las bacterias son forma de moléculas, pero ambas están dispersas. Nunca se unen entre sí. Entonces, a partir de eso, hablamos nosotros de los cocos, que tienen Profe. forma esférica. Dígame. Hay un reino mineral, sí, ¿verdad? No, reino mineral no. Ok, dentro del coco, jóvenes, tenemos dos formas esféricas. Entonces, a partir de eso, raramente son individuales, o sea, raramente son individuales, jamás se asocian, y si se asocian, van formando diferentes estructuras, como dicocos, o sea, que forman dos esferas y por eso son llamados dicocos, que se asocian en parejas. Tetracocos se asocian en tetradas, o sea, entre 4 bolitas esféricas. Estreptococos se asocian a cadenas de formas esféricas. Los cocos se asocian en racimos, o sea, como un racimo de flores, así se asocian ellos. Entonces, a partir de eso, está otra diferencia dentro de las bacterias de los cocos y tenemos las zarcinas, que las zarcinas jóvenes son de 2 tetras o cocos y se unen formando lo que es parte de un cubo. Entonces, a partir de eso tenemos la primera bacteria. La segunda bacteria son conocidos como bacilios. Los bacilios jóvenes tienen formas alargadas y pueden estar aisladas o formando largas filamentos. Entonces, a partir de eso, nosotros aquí tenemos los bacilos. Los bacilos, si ustedes se fijan, son formas alargadas y se unen unas entre sí. Entonces, a partir de eso, estamos hablando de las bacterias de los bacilos. Tenemos los vidrios y los espirilos, que son vidrios o bacilos curvados, y los aspirilos son bacilos en forma de C. Aquí tenemos nosotros cómo ellos son. En este caso tenemos lo que son los espirilos, que si ustedes se fijan, tienen filamentos, o sea, tienen un flagelos en su parte externa, o sea, al final de su cabeza, y están formados en forma de S. Mientras que los vidrios ya no están formados en forma de S, sino que están formados de forma curva. Entonces, a partir de eso, nosotros hablamos ya de lo que es un vidrios. Ahora bien, estamos hablando de otra bacteria que es la espiroquetas, que las espiroquetas son de forma helicoidal. Por lo general tenemos también las bacterias con las yemas o apéndices. Tenemos bacterias filamentosas en las cuales están constituidas por filamentos que forman milésinos procarióticos. Por ejemplo, tenemos lo que son las esporas bacterianas, los diplococos, que eran los que se formaban por 2 parejas. Tenemos los electrococos, que se acuerdan que eran cadenas largas de pelotas esféricas seguidas. Aquí los tenemos. Y tenemos los estalifococos, que prácticamente se forman en forma cubo y están rodeadas totalmente de varias esferas. Entonces, a partir de eso, ¿cuál es el hábitat dentro del dominio bacteria? Dentro del dominio bacterias jóvenes son organismos más abundantes del planeta
y que se encuentran en el hábitat de la naturaleza, ya sea creciendo en el suelo, en manantiales, en agua, aire, e incluso las bacterias pueden crecer también en lo que son restos de comida, en paredes húmedas. Entonces, a partir de eso, las bacterias habitan en cualquier lugar. Y las bacterias jóvenes son las primeras en haber llegado a la Tierra. O sea, las bacterias son las primeras que prácticamente habitaron la Tierra. Entonces, a partir de eso, las bacterias están presentes en todos lados, en sus manos, e incluso en su cuerpo, en el polvo, en el aire, en el sillón, en el mueble, donde usted vaya va a haber bacterias. Entonces, a partir de eso son organismos abundantes que están presentes en el planeta. ¿Y cuáles fueron los seres vivos que habitaron primero la Tierra? Pues déjenme decirles que son las bacterias. Desde que empezó lo de la teoría creacionista ya existían las bacterias. Entonces, a partir de eso, ¿cuál es la forma dentro de las bacterias? Pues las bacterias tienen una forma de locomoción. Las bacterias son móviles y disponen de unos o varios flagelos para su movilización, como les mencionaba anteriormente. Que estas hebritas que se miran aquí son el soporte que le dan al movimiento de la bacteria para que se pueda desplazar en un microorganismo. A partir de eso, ¿cuál es el tamaño? Pues las bacterias tienen un tamaño bastante pequeño, jóvenes, debido a que solo tienen entre lo que general 0.2 a 0.1 micro diámetros, o sea, son demasiado pequeños y pueden tener una longitud de 0.5 a 10 micros de longitud, o sea, es algo tan chiquito que pueden estar presentes en cualquier lado y por eso nosotros no logramos ver ese tipo de bacterias, pero incluso ahí están presentes en todos lados. Bien, para terminar, Profe. dígame, Denise. Pero esas bacterias se pueden ver con microscopio. Correcto, con microscopios, sí. E incluso, vaya, por decirles así, vaya, ahorita ustedes que comieron, la boca por lo general puede atraer bastante bacterias, tal vez por medio de lo que es la saliva o residuos alimenticios. Si yo vengo y le digo con un hisopo, le limpio parte de lo que es la mejilla y lo pongo a ver en un microscopio, yo puedo ver el tipo de bacterias que andan ahí. ¿Me entiende? Ahí incluso, si usted no se lavó las manos toda una semana, indiscutiblemente, yo vengo y le pongo un pedazo de tape transparente. ¿Han visto que cuando ustedes se ponen un tape transparente queda la marca de su mano en el tape? Entonces ahí están depositadas las bacterias. Y por medio de ese tape yo puedo observar también si usted anda bacterias en su mano a través del pedacito de tape porque se pegaron todas las bacterias al tape. Entonces sí lo podemos ver y los podemos estudiar por medio de lo que es un microscopio. Claro que sí se puede. Bien. Entonces, jóvenes, ¿cuál es la forma de nutrición de las bacterias? Pues la forma de nutrición que tienen ellas es que son de seres autótrofos y seres heterótrofos. ¿Cuál es su reproducción? Pues las bacterias crecen hasta un tamaño fijo y después se reproduce. Una por fisión binaria, otra puede ser por esporas, otra por gemación y otra para sexualidad bacteriana. Cuando hablamos de la sexualidad bacteriana es prácticamente como que la bacteria dona a otra bacteria y se clonan las bacterias. Entonces a partir de eso se crea una nueva parasexualidad de bacterias, o sea que la reproducción se lleva mediante lo que es una bacteria donadora y otra receptora, o sea, quien recibe esa bacteria donadora. Entonces, a partir de eso se lleva a cabo de las células sexuales. Entonces, para eso es la parasexualidad bacteriana. Ahora bien, cuando nosotros hablamos ya de todo lo que es la nutrición, cómo es su forma, tienen los beneficios. Entonces les voy a pedir que me ayuden a leer cuáles son esos beneficios. Vamos a ver, Nolvia, vamos. Primera, Nolvia. Participan en el reciclaje de materiales orgánicos e inorgánicos, por lo que tiene mucha importancia para el medio ambiente. Gracias. Si ustedes se fijan, tiene bastante importancia para el medio ambiente ciertas bacterias, como por ejemplo incluso para lo que son las algas marinas
e incluso para ciertos moluscos, helechos. Entonces esto ayuda bastante a la producción de la materia orgánica e inorgánica. Denise, ayúdeme con el siguiente. En la industria, las bacterias son importantes en procesos tales como el tratamiento de aguas residuales en la producción de quesos, yogur, mantequilla, vinagre, etcétera, en la fabricación de medicamentos. Gracias. Claro que sí, las bacterias han venido a dar un cambio irreversible a lo que es la tecnología y por medio de la tecnología ha sido un gran surgimiento con lo que son partes de tratamientos medicinales y también tiene que ver con la alimentación. Entonces sí, ha surgido bastante en la industria nuevos aportes con las bacterias para tratamientos, medicamentos e incluso alimentación. Misty, vamos Misty con el tercero. Gran cantidad de sustancias químicas importantes como alcohol etílico, ácido acético, alcohol butílico y acetona son producidas por bacterias específicas. También se emplean bacterias para el curado de tabaco, el curtido de cueros, caucho y algodón. Excelente, muy bien. Vamos a ver Daddy. Daddy, ayúdeme con la siguiente. Las bacterias beneficiosas se venden como compuestos dietéticos, probióticos y prebióticas. Gracias. Si ustedes se fijan, tanto como la gran cantidad de sustancias químicas son un gran aporte para nuevas sustancias. Y a partir de eso también las bacterias ayudan para el curado de lo que es el tabaco, cuero y entre otras. Entonces, prácticamente las bacterias no las podemos ver como algo dañino, sino que las podemos ver que también se pueden utilizar como un, ¿cómo les puedo decir? Como algo industrial, o sea, pero a partir de qué podemos utilizarlo y con qué lo podemos mezclar. Entonces, a partir de eso, las bacterias tienen un rasgo bastante verífico en lo que son los aportes a la industria, en la tecnología, los medicamentos, pero también tiene sus contras. Entonces, habría que ver cuáles de estas bacterias son las que nos ayudan a estabilizar en este tipo de beneficios. Ahora bien, vamos a pedirle a Lizzy. Lizzy, ayúdenos con el siguiente. En el trato digestivo humano proliferan unas 1000 especies bacterianas que sintetizan vitaminas tales como el ácido fólico y la vitamina K. Excelente, muy bien. Ahora le vamos a pedir a Jafet. Jafet, termine de leer la siguiente. Gran cantidad de bacterias son patógenas, es decir, producen enfermedades como meningitis, cólera, sífilis, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, entre otras. Ok, ahí quiero que lleguemos al punto. Se fijan que todos los puntos que nosotros vimos para arriba tenían un gran aporte para la medicina, tenían un gran aporte para la industria e incluso la tecnología. Pero aquí nos da ya un riesgo que nos dice que la cantidad de bacterias también pueden ser patógenos y que estos se pueden transmitir por lo que son transmisiones sexuales e incluso hay bacterias que son transmitidas por los alimentos, como la tuberculosis, que es otra que es por vía, por medio de lo que es la saliva, la meningitis, que es a través de lo que son las amígdalas y otras enfermedades, y la cólera, que esa ya se produce por otros tipos de reacciones. Entonces se pueden fijar que tenemos bacterias que nos pueden ayudar a un cambio en la vida de los seres humanos, pero también tiene un cambio reversible, que también tiene unas patologías a enfermedades. Y hay que tener bastante cuidado y conocer este tipo de bacterias que podrían ser transmitibles, como por ejemplo la tuberculosis. Si una persona padece de tuberculosis, por lo general, y viene y va a besar a la novia, le pasan la tuberculosis a la novia. Al igual que las transmisiones sexuales, si usted no tiene o no hay cuidado para poderse proteger,
entonces puede contagiarse ya sea de cualquier virus. Entonces, a partir de eso, también las bacterias son una gran cantidad de agentes patógenos. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? Profe, Dígame, Nolvia. ¿la tuberculosis tiene cura? Sí tiene cura. Sí tiene cura. ¿Cuál es la parte donde le pegan la tuberculosis, profe? La garganta, una tos seca, 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 que usted puede andar trabajando, corriendo, pero nunca se le quita la tos. Y entonces empieza en esta parte de aquí. Por lo general, las amígdalas siempre las van a dar como con acumulación de pus y siempre se va a sentir cansado. Y otra de las tuberculosis es que le ponen los ojos amarillos. Entonces, a partir de eso hay que tener bastante cuidado con los síntomas de la tuberculosis. Y muchas veces la tuberculosis, quien opta a agarrar ese tipo de enfermedades son las personas que fuman bastante. Entonces, a partir de eso también puede hacer que por medio del tabaco se dé este tipo de bacterias. Entonces, es bastante complicado cuando se habla de enfermedades patógenas. Entonces, a partir de eso, chicos, tenemos lo que es el dominio Archaea o reino Archeas. Otra pregunta con respecto al dominio anterior que habíamos visto, ¿no? No, profe. Ok, listo. Entonces, chicos, no se me duerman. Ya van a salir, ya casi tocan el timbre. Ok. Cuando hablamos de los dominios Archaea, estamos hablando de reino Archaea. ¿En qué consiste el reino Archaea? Estamos hablando que también son llamadas arqueas. Son organismos unicelulares procariotes. Tienen estructuras químicas y se diferencian de diferentes bacterias. O sea, están ligadas a las bacterias, pero la diferencia de la clasificación de las bacterias. A partir de eso, ¿cómo es la locomoción de las archeas? Pues la forma de locomoción de las archeas son móviles y disponen flagelos para la movilización. Tienen un tamaño de las arqueobacterias, un diámetro comprendido entre 0.1 y 15 micrómetros, mientras algunas especies se están formando para agregar filamento celular. ¿Cuáles son sus formas? Pues las formas dentro de las archeas son una por lo que son cocos, que aquí las tenemos, los cocos, otras que pueden ser por forma de bacilios o aspirilos, y también tenemos lo que pueden ser fórmulas irregulares como ovaladas o en forma de láminas, entre otras. Entonces, prácticamente las archeobacterias vienen ligadas casi a lo que son parte de las bacterias, solo que se distingue cuáles son las bacterias y cuáles son las archeas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del hábitat, las arqueas viven en ambientes extremos como arqueas falofitas, alófilas. Ok, las alófilas jóvenes por lo general siempre se van a encontrar como que en aguas residenciales salinas o muchas veces es en la concentración de ambiente. Entonces, debido a eso, es más que todo este tipo de bacteria Escherichia se encuentra como en las aguas saladas, o sea, en los mares, agua donde, ¿cómo les puedo decir? En los mares de aguas saladas o incluso en algunas playas que contienen aguas saladas se pueden encontrar este tipo de archeas halófilas. Entonces, a partir de eso viven en un ambiente extremadamente salinos con concentración hasta un 32% de sal. Por ejemplo, la estructura donde pueden encontrarse aquí nos dan los océanos. También se pueden encontrar en ciertos mares. A partir de esto tenemos las arqueas que son las acidófilas, que las acidófilas ya ellas están presentes en el medio ambiente, pero lo que tienen ellas es que su hábitat es bastante frío, a 115 grados Celsius. A ellas les encanta prácticamente la temperatura del frío, pero se manejan más también en lo que es el hábitat caliente. Entonces, a partir de eso están como, por decirlo así, los podemos encontrar en los pozos petroleros, en los hielos glaciares, incluso los podemos encontrar en los volcanes o en las aguas termales. Entonces, a partir de eso también tenemos la que son las arqueas termoacidófilas. Tenemos la tercera clasificación, que son las archeas
o arqueas metagónicas, metanógenas. Las metanógenas, jóvenes, ya viven en ambientes como anaeróbicos que producen metano. ¿Y quién produce metano? Pues es a partir de lo que es el extracto del aparato digestivo, pero también puede reproducirse en lo que es parte de los animales, algunas plantas, pero esto solo se da en los animales que por lo general son rumiantes. Entonces, a partir de eso se da lo que es la tercera clasificación. Y tenemos su forma de nutrición, que las arqueas pueden ser autótrofas y heterótrofas. Ahora bien, nos vamos hacia arriba, hacia arriba. Yo sé que los estoy aburriendo, pero ¿cuál es su tipo de reproducción? El tipo de reproducción, jóvenes, es asexual, por una fisión binaria, por una gemación y que también pueden hacerlo por medio de una fragmentación. Entonces, a partir de ellas se reproducen asexualmente. De una célula adulta se origina una célula hija. Entonces, a partir de eso se da la reproducción asexual. Ahora bien, vamos con los beneficios y daños de estas bacterias. ¿Y quién no me ha hablado? Vamos a pedirle ¿a quién? ¿Quién no me ha leído? Kevin no, ni ha hablado, Kevin. ¿Cuál Kevin? Si Kevin ni se conectó. Ok, Otra vuelta. vamos a pedir otra voz. Nolvia. Ah, no. Jennifer no nos ha leído. Jennifer, vamos, Jennifer. La realización de los ciclos biogénicos, bioquímicos, ciclo del carbono, ciclo del azufre, ciclo del nitrógeno, etc. Bien. Es aquí ya la realización de los ciclos biogeoquímicos es bastante notorio en lo que son las archeobacterias, que depositan ciertos patógenos para poder estabilizar lo que son cada uno de los ciclos. Tenemos las cadenas alimenticias, que son cadenas marinas, como las algas verdes, algas rojas, algas pardas, que forman parte de una cadena alimenticia. También, jóvenes, la elaboración de alimentos a altas temperaturas, tales como la leche baja, la lactosa, suero y leche. Vamos a pedir nuevamente a Jafet que nos lea la siguiente. Yo, Sí, ¿quién más se llama Jafet? yo. Bueno. Una amplia gama de procesos respetuosos con el medio ambiente para la síntesis o la elaboración de compuestos orgánicos. Bien, cuando ya hablamos de la amplia gama de procesos respetuosos, es con respecto a cómo ellas se sintetizan en el medio ambiente, ya sea en un cambio climático bastante frío, caliente, nuboso, ellas siempre tienen un compuesto orgánico que ayuda a la elaboración o la alimentación para otras plantas, para otros seres vivos, como lo que son parte de los animales de la vida silvestre. Entonces, a partir de eso, ellos tienen una gran amplia gama de procesos que pueden ayudar en la alimentación o como un principio descomponedor dentro de lo que es la materia. A partir de eso tenemos la siguiente característica. Misty. Tratamiento de aguas residuales realizando la digestión anaeróbica de los residuos y produciendo biogás. Bien, biogás. Esto es a partir de lo que son las fuentes petroleras. Entonces, a partir de eso se dan lo que es la digestión anaeróbica por residuos de petróleo. A partir de eso, las arqueobacterias acidófilas jóvenes son también utilizadas en la minería para la extracción de metales, tales como lo que es oro, cobalto y cobre. Y una clase de antibióticos potenciales que se derivan de esos organismos han ayudado a optar a nuevos organismos para la producción de medicamentos y industria farmacéutica. A partir de eso, chicos, ¿estamos claros con lo que acabamos de ver? Yes. Yes, si ustedes se fijan, acabamos de ver los componentes
químicos que están presentes en los seres vivos, pero ya vimos dos dominios. ¿Cuáles son los dos dominios que nosotros acabamos de ver? Reino vegetal, reino fungi, Y reino de bacterias. reino Ajá, protista, no, estamos hablando de los reinos. ¿Cuáles son los reinos que acabamos de ver nosotros ahorita? El reino bacteria, Ajá, el reino bacteria, reino fungi. reino fungi, muy bien. Vimos el reino fungi. No, ok. ¿Qué acabamos de ver? Ay, Daddy, eso quería ver. Si me estaban prestando atención. Dentro de los reinos jóvenes, acuérdense que comprenden tres dominios. Los tres dominios es el reino, dominio bacteria, dominio archaea y dominio eucariota. Acabamos de ver de los tres reinos, solo acabamos de ver dos. Reino bacteria y reino archaea. Ahora bien, ¿qué nos hace falta ver? Nos hace falta ver el dominio eucariota, que dentro del dominio eucariota comprende reino animal, reino vegetal, reino fungi y comprende reino protista, perdón. Entonces, a partir de eso, vamos a establecer cuáles son esos reinos. Pues dentro de ellos, jóvenes, tenemos el reino vegetal. ¿Y cómo está constituido el reino vegetal? Pues acuérdense que el reino vegetal es el que estudia prácticamente todas las situaciones de las plantas, cómo éstas habitan en las plantas de ecosistemas acuáticos, terrestres, cuáles son los beneficios de las plantas. ¿Ustedes creen que tendremos beneficios positivos de las plantas o tenemos un factor negativo? Positivo. Positivo. Positivo, a través de las plantas que nosotros podemos obtener, jóvenes. Oxígeno, Oxígeno, comida. Oxígeno, comida, ¿qué más? medicamentos. Medicamentos. Entonces, chicos, a partir de eso, vamos a ver la clasificación de los seres vivos, pero ya no vamos a ver el dominio archaea ni el dominio ¿cuál es el otro? Bacteria. Ahora vamos a ver el dominio eucariota. Y dentro del dominio eucariota, jóvenes, comprende el reino vegetal. Cuando nosotros hablamos del reino vegetal, este es el más grande y el más importante. ¿Por qué? Porque crea una cadena alimenticia y a partir de la clorofila podemos obtener la energía y podemos, puede estar proveniente a partir de lo que es el sol y elaborar sustancias medicinales. Entonces, dentro del reino vegetal es uno de los más grandes que puede tener el planeta Tierra. Ahora bien, ¿cuál es su forma o cuáles son sus estructuras? Pues ustedes, chicos, ya saben cuál es la forma de la célula vegetal. Ahora bien, ¿se acuerdan? Y vamos a ver, y espero que no me defrauden, por favor, espero que no. ¿Cuál es la diferencia dentro de una célula animal y una célula vegetal? Vamos a ver, ayúdenme. Ayúdenme a recordar eso, jóvenes. Profe, Ajá, dígame a ver. si mal no recuerdo, creo que es que las células vegetales tienen pared y las células animales no. Correcto. Las células vegetales tienen pared celular, muy bien. Las células animales no la tienen, pero hay otras tres características que me diferencian de la célula animal con la célula vegetal. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Jóvenes, alumnos míos que vimos ese tema el año pasado, ayúdenme. ¿Cuáles son? Yafet hasta se me fue, Yafet. Yo sigo aquí. Ok, Yafet. Dígame, ¿cuáles son, Yafet? Ok, No. jóvenes, acuérdense que la característica o la diferenciación entre la célula animal y la célula vegetal es que la célula vegetal tiene pared celular, tiene cloroplastos. Además que tiene cloroplastos, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? membrana celular, Vacuola central. ¿Qué más?
Membrana celular no tiene, profe. No, membrana celular no tiene. Lo que tiene la célula vegetal es que tiene pared celular. Acuérdense, chicos, que tiene citoplasmas o citoplastos. También tiene cloroplastos. Tiene lo que son leucoplastos, vacuola central. Entonces, a partir de eso se diferencia una célula vegetal con una célula animal. Entonces, su estructura son organismos complejos multicelulares con la célula de tipo eucariote y con pared celular. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las formas de una locomoción o las formas de las plantas? Pues las plantas tienen diversidad de formas en las cuales ellas pueden estructurarse, pero tienen un traslado de un lugar a otro. Dígame. Eso no lo va a ir subrayando. No, estas diapositivas las tienen que copiar así como están. Entonces se las voy a subir después. ¿Bien? Ok. Ok, a partir de eso, ¿cuáles son las plantas? Pues tenemos las plantas carnívoras jóvenes que realizan el movimiento para atrapar y digerir sus presas. Tenemos el girasol que gira estimulando la luz del sol y siguiendo su movimiento. O sea, que ellas buscan dónde están los rayos del sol para, como querer decir, broncearse. Entonces, así son los girasoles. Ellas buscan la luminosidad del sol para hacer su movimiento con respecto a sus estímulos de sus hojas y parte de lo que es su estructura interna. A partir de eso también tenemos las plantas dormilonas, que son las que decimos nosotros que qué perezosas, que ni bien se rozan y ya, de un solo como que se cierran, como que no me molestes y se cierran. Entonces, a partir de eso tenemos las plantas minosas o las plantas que comúnmente nosotros ya conocemos, que son las plantas dormilonas, que cierran sus hojas al estímulo de lo que es un roce. Tenemos el tamaño. Pues cuando hablamos del tamaño, ya presenta una gran variedad de tamaños que van casi, son partes microscópicas, o sea que a partir de lo que son ciertas estructuras pequeñas, nosotros podemos detectar su tamaño. Entonces, a partir de eso también tenemos plantas que son extremadamente gigantescas y también tenemos plantas que tienen una altura de 100 metros. Por ejemplo, tenemos arbustos, tenemos árboles, tenemos huertos, entre otros. Entonces, a partir de eso, acá están las plantas. Y los tamaños de las plantas pueden ser por medio de lo que son las hierbas, por medio que son matas, arbustos y árboles. Entonces, a partir de eso se dan diferencia de tamaños, pero también, jóvenes, dentro del reino vegetal se diferencian los tipos de hojas. O sea que no todas las hojas son iguales, no. Si ustedes van a cortar una hoja de mango y se van a cortar una hoja de guayaba, ustedes van a lograr ver la diferencia de esas dos hojas. Entonces, a partir de eso, la forma de las plantas tienen una diversidad y una cantidad de especies bastante conocidas que compiten entre ellas tanto la belleza de su forma como en sus preciosos colores. Entonces, a partir de eso tenemos una por la división del limbo, si ustedes se fijan, son simples y otras son compuestas, o sea que son seguiditas sus hojas. La simple se caracteriza por su forma venosa que tiene a los lados y en la parte de la división de su hoja, mientras que la forma del limbo pueden ser aflechadas, pueden ser acorazonadas, oval o lanceoladas. También tenemos por el tipo de nervadura, que pueden ser peninérvidas, pueden ser paralenervia y tenemos la palma niverdia, que esas son jóvenes como podríamos decir el trébol de 3, el trébol de 4 y el que se encuentra el trébol de 6 tiene bastante suerte. A partir de eso tenemos también lo que son las formas de borde del limbo, que pueden ser enteras, ovuladas o dentadas. Por ejemplo, ustedes han visto el orégano, la hoja del orégano. La hoja del orégano por lo general tiene una hoja dentada. Entonces, a partir de eso, ustedes pueden diferenciar cuando hablamos de estos tipos de hojas. Entonces, a partir de eso, las plantas o el reino vegetal tiene infinidades de clasificación de especies por las cuales nosotros podíamos identificar sus hojas. Y tenemos su forma de hábitat.
Pues cuando hablamos de su forma de hábitat, las plantas son organismos que viven en todos sus hábitats. Por ejemplo, como les decía yo anteriormente, tenemos plantas que se adaptan al ecosistema terrestre. Claro que hay un montón de especies. Tenemos plantas que se pueden adaptar en el ecosistema acuático, también tenemos plantas. También tenemos duntras antárticas que también se adaptan al cambio del frío. Y también tenemos plantas en los desiertos, claro que sí, sí hay plantas en los desiertos. Entonces, a partir de eso, ¿cuál es su forma de locomoción? Pues si ustedes se fijan, perdón, de nutrición, las plantas son organismos autótrofos. ¿Qué significa auto? A sí mismo. Y tropos, de alimentar. ¿Y cómo se da la alimentación de las plantas? ¿A través de qué? De la fotosíntesis. Acuérdense, jóvenes, que a través de los rayos del sol, podemos obtener lo que es oxígeno y dióxido de carbono. Esto lo que hace es que va a absorber la savia elaboradora de la hoja y llega a lo que es producto del tallo. Entonces el tallo se va hasta donde lo que son las raíces que absorben todo el oxígeno y el dióxido de carbono para liberar lo que es la respiración, o sea, a través de la circulación del tallo, ellos manifiestan lo que es la respiración, en el cual se obtiene agua, 2 moléculas de oxígeno y una de hidrógeno para obtener agua. Y a partir de eso se libera el gas del dióxido de carbono. Entonces, a partir de eso se da la reproducción, la nutrición de las plantas a través de los procesos de la fotosíntesis. ¿Y dónde se da el proceso de la fotosíntesis? En la hoja. Y de la hoja al tallo. ¿Cuáles son los tipos de reproducción? Pues los tipos de reproducción se dan tanto como asexual y sexual. Asexual, jóvenes, quiere decir que intervienen 2 flores, 2 polinización, el óvulo femenino y los espermatozoides. Mientras que la asexual ya viene siendo por estolones, ribosomas, tubérculos, o también por medio de lo que son parte de las esporas. Entonces la reproducción en las plantas se da en ambos medios, reproducción asexual y reproducción asexual, y se da por ambas formas. ¿Y cuáles son los beneficios? Pues les vamos a pedir a Misty. Léanos, Misty, el primero, Misty. Beneficios y daños. Las plantas constituyen la base de las cadenas alimenticias. Muy Son las bien. principales productores de oxígeno. Dependemos completamente de las plantas. Los seres humanos obtenemos de las plantas alimentos, condimentos, bebidas, productos industriales y medicinas. Todas las partes de la planta son útiles: raíz, tallo, hoja, flores, semillas y frutos. Es innumerable la cantidad de productos no alimenticios. La mayoría de los medicamentos son a base de plantas. Gracias, Misty. Entonces se pueden imaginar, jóvenes, la amplia variedad que nosotros tenemos en las plantas, que nos puede servir para lo que es alimento e incluso para elaboración de medicamentos y infinidades de cosas. Bien, preguntas con respecto al tema de reino vegetal. Profe, Ajá. ¿dónde se encuentran las flores carnívoras? Las plantas, quiero decir. Las plantas carnívoras por lo general no se encuentran más en los hábitats así como los manglares. Se encuentran en ciertas lagunas o muchas veces en ecosistemas acuáticos, por donde hay ecosistemas, ¿cómo le puedo decir? No ecosistemas acuáticos. ¿Cómo le podía dar la referencia? Es que por lo general... Lugares húmedos, profe. Lugares húmedos, correcto, como en lugares húmedos, pero también se pueden dar en los bosques que son bastantes, donde hay bastante producción de luz, como áreas protegidas, bosques. Entonces, solo que ellas se almacenan en partes escondidas, pero por lo general el hábitat de ellas es en cualquier parte, se adaptan en cualquier cambio. Sistema digestivo. Diga.
Y tienen sistema digestivo. Tienen un sistema digestivo ellas, que si ustedes se fijan, ellas producen un olor dulce. Entonces llama a los insectos. Entonces inmediatamente los insectos caen en su tallo. Entonces ellas inmediatamente con solo sentir que caen con su tacto que tienen ellas, inmediatamente cierran. Entonces se comen a sus presas. Por eso se llaman plantas carnívoras. ¿Son capaces de dañar a una persona? Sí, sí es posible. Que le pueda dejar una gran lesión, una gran mordida, claro que sí. Pero no es que tampoco la va a matar. O sí, muchas veces hay plantas venenosas que son carnívoras y sí, podría ser que la puedan matar, ¿sí? Dependiendo cuál sea la especie que esté presente en ese lugar. ¿Otra pregunta? No, Misty, se me duerme. ¡Qué barbaridad! Ya se me duerme, Misty. Ok, chicos, entonces les queda de asignación la última tarea. Si ustedes se fijan, nosotros vimos lo que son la clasificación de los seres vivos y la última página que ustedes no han contestado de la guía es la página 37 y la página 38, ¿sí? Entonces, esa es la tarea que van a asignar, que van a realizar de biología con respecto al tema de los componentes químicos y la clasificación de los seres vivos. La otra semana, porque se me olvidó, hasta ayer me estaba acordando, ya cuando todos los muchachitos se habían ido, que no preparé material didáctico. Entonces, chicos, voy a preparar el material didáctico para que vengan a sacarle copia, o si no, se lo subo a la plataforma. ¿Bien? Profe, por ejemplo, mi mamá va el otro miércoles con mi hermano, entonces ella me lo podría traer. Sí, claro. Sí, está bien. Entonces, chicos, voy a trabajar el material didáctico para la otra semana. Y eso sería todo. Entonces, trabajan la página 37 y la página 38 de los componentes y la clasificación de los seres vivos. ¿Bien? Va a subir el tema a Classroom, ¿va? Sí, ahorita, de ahorita, para que no